Me he preocupado y ocupado de investigar el origen de nuestro lamentable sistema educativo. ¿A quién se le ocurrió por primera vez, por ejemplo, que se leyera El Quijote en las escuelas, pero además como lectura obligatoria? Bueno, eso lo he logrado remontar hasta el año 1920. El año 1920 es el año en el que se impone El Quijote como lectura obligatoria, con lo cual no puedo hablar tan entusiásticamente, tan elogiosamente como siempre hago de la monarquía. Es evidente que la monarquía cometió gravísimos errores, como reconoció el propio Alfonso XIII, y desde luego el hacer del Quijote una lectura obligatoria en las escuelas, el hacer El Quijote lectura obligatoria es un error, comparable al error Berenguer o quizá peor. Me he preocupado también de saber, bueno, de conocer el origen de la enseñanza del castellano, de la enseñanza de la lengua española y de los clásicos de la lengua española, que se hace de manera desastrosa, porque claro, la educación hasta no hace mucho, en una perspectiva histórica general, aunque bueno, no demasiado general, la educación era sinónimo de latín. La educación se hacía en latín y un idiota era el que no sabía latín. Muy recientemente es cuando, en fin, los clásicos castellanos sustituyen a los latinos, a su enseñanza, a su comentario, a pesar de que hay autores castellanos estudiados como clásicos, anotados y comentados, desde Jorge Manrique a Garcilaso, en fin, que pasan a estudiarse de una manera escolástica, y de una manera digna y con todos los beneficios, privilegios y glorias de los clásicos. Esto me ha llevado natural y forzosamente a plantearme no ya la obligatoriedad de los textos castellanos, sino la obligatoriedad del propio castellano, y he encontrado un artículo muy simpático, muy lleno de datos, muy interesante en Wikipedia en español, que bueno, a veces hace algo bien, a veces tiene sus sorpresas. Wikipedia en español yo creo que está redactada casi en su totalidad por funcionarios del Estado en sus ratos libres, o más bien en sus horas de trabajo, que están ahí. Tienen el espíritu de conserje, incluso yo diría que el espíritu de conserje uniformado, y en cuanto se les da una especie de título bibliotecario de Wikipedia, pues es como vestir de general a un portero, no te deja pasar aunque seas el propietario del edificio. Pero a veces hay cosas interesantes, con salvedades y con reparos, como las películas que podían ver los menores acompañados, o tiene reparos, evidentemente, bueno, reparos gravísimos y grandísimos. Leo un fragmento de este artículo, Minorización del idioma catalán, que, claro, yo lo que quería saber era no cuándo se prohíbe hablar catalán en las escuelas, sino cuándo empieza a enseñarse en catalán. Porque claro, ya lo digo, hasta hace no muy poco, hasta hace 3 siglos, era... Bueno, resolviendo el misterio, el que hace obligatoria la educación en castellano es Carlos III, que además, en su persecución de los gitanos, pues también les prohíbe hablar la lengua gitana, también hace que desaparezca la lengua gitana. Pero bueno, la primera mención o noción de la obligatoriedad de la enseñanza en castellano la hace Carlos III, en tanto que hasta este rey la enseñanza era el latín, y lo que ahora se llama lengua vehicular o la lengua para las primeras letras pues no estaba vigilada en absoluto, y en América los jesuitas enseñan, bueno, a veces tienen alumnos que saben latín y una lengua indígena y no saben castellano, y esto pasa en
en Cataluña también, o en las Vascongadas. La lengua de la educación, alguien que está educado sabe latín, sale sabiendo latín, y la lengua familiar, la lengua vernácula, materna, será la que sea en la península, tanto en la península como en América. Es Carlos III el que dice que no, en España se tiene que enseñar en castellano. Bueno, o sea, hace nada, el castellano se introduce hace nada. Tenía el interés por ver cuándo se introduce la enseñanza en catalán, de una manera oficial. Según este artículo, es el Colegio Sant Jordi, en 1890, bueno, lo puedo buscar ahora mismo, Luego he ido a buscar si este colegio sigue existiendo, no me ha quedado muy claro, porque sí hay un colegio que responde a estas descripciones y nociones, pero no hacen gala de ser la primera institución que enseñó en catalán. En 1898, dice este artículo, se funda el Col·legi Sant Jordi, el primero que imparte todas sus clases en catalán, embrión de la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, fundada un año después. Es decir, es este colegio en 1898, en el que, bueno, contraviniendo la legislación española desde tiempos de Carlos III, imparte toda su enseñanza en catalán. Digamos que aquí es donde empieza eso que considero otro error, otro nefasto error comparable al de obligar a leer el Quijote, este error que es enseñar en catalán y dar todas las clases encima en catalán. Pero bueno, a donde yo quería llegar para presentar al autor que voy a introducir ahora es vamos a ver, es a un debate parlamentario. Aquí está, el debate sobre el artículo cuarto. Bien, bueno, leo lo que pone aquí. El artículo cuarto de la Constitución de la República Española del 9 de diciembre de 1931 estableció por primera vez en la historia en términos legales, hombre, está el precedente, claro, está el precedente de Carlos III, pero bueno, digamos que es la República la que establece, dice aquí, la oficialidad del castellano como lengua nacional. Hasta entonces no había habido esta preocupación. Estoy viendo, y adelanto ya el reparo que debo hacer a este artículo, estoy viendo que la fuente para esta afirmación es González Oller. Claro, naturalmente en González Oller está la noticia de la pragmática de Carlos III. O sea, esto es un mal resumen, pero vamos, digamos que olvidando y obviando todos los pasos previos, nos hallamos ante el momento en que la Segunda República Española dice que la lengua de esa república constituida es el castellano. En tanto que lengua oficial, sigue diciendo este artículo, que no es el artículo cuarto, es el artículo de Wikipedia, la Constitución establecía que, y esto es una cita, todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Este espíritu de la obligación de saberlo y el derecho de usarlo es de Unamuno. Esto es una idea de Unamuno que sigue vigente en nuestra Constitución de 1978. Es una idea que tiene esa forma de paradoja que tanto le gustaba a Unamuno, el de la obligación de saberlo y el derecho de usarlo. Es decir, que existe el derecho de usar cualquier otra lengua, pero hay que conocer el castellano. Lo que pasa es que eso en realidad no sirve de nada, en realidad no sirve de mucho, porque, vamos, según la circunstancia. El caso es que se obliga a conocer la lengua, ¿vale? Es decir, si yo hablo a un catalán o a un vasco que solo quiera hablar catalán o euskera, tiene que entenderme. Ha de entenderme, aunque claro, es cierto
que muchas veces se habla castellano con un castellano hablante y el castellano hablante no lo entiende, porque una cosa es entender en líneas generales una lengua y otra muy distinta, entender el vocabulario, el contexto, la intención. Vamos, que saber el castellano no quiere decir entender cuando a uno le hablan en castellano. Yo me pongo a hablar de botánica o de ictiología con alguien que no haya visto nunca un pez, aunque sepa castellano no va a saber, no me va a entender. Pero bueno, esa idea de Unamuno, como digo, aparte de este primer obstáculo, de este primer inconveniente comunicativo que se da en todas las situaciones comunicativas, como dicen ahora los lingüistas, en todas las circunstancias en las que se emplea la lengua, al fin y al cabo se queda en un mero psicologismo, que no es útil para regular la convivencia entre los españoles, que es el objeto de la Constitución, porque muy bien, un catalán sabe el castellano, pero no tiene la obligación de usarlo, solo tiene la obligación de conocerlo, se queda ahí en su cráneo, dentro de su cráneo. Nadie puede obligar al euskaldun o al catalano parlante a usar la lengua castellana en una situación de convivencia normal y habitual. Luego ya, claro, cuando lo llevan a la Audiencia Nacional, lo obligan a hablar en castellano y situaciones similares y conexas. Pero en una tienda el Estado español, el Reino de España, las leyes del Reino de España, no, bueno, en este caso de la República Española, no obligan al catalán a expresarse en la lengua de la República, que es el castellano. El castellano. No lo obligan. Con lo cual, la convivencia sigue exactamente como antes, porque cuando alguien quiere hablar una lengua y otra persona no quiere hablarla, a lo único a lo que se puede llegar es a la solución salomónica, que tiene dos interpretaciones. Una, que uno habla en español y otro le contesta en catalán, como se da en la vida cotidiana en Valencia, en las Islas Baleares. Es muy frecuente que incluso dentro de una familia, dentro de una unidad familiar en la que no hay que demostrar nada, pues alguien diga una cosa en catalán, le responda en castellano. Eso es normal, eso es algo habitual entre personas que conocen ambas lenguas, o que pueden más o menos deducir lo que se dice. Pero ahora bien, el castellano y el catalán son lenguas románicas, son lenguas romances entre las que existe, hasta cierto punto muy limitado, cierta interinteligibilidad. Son comprensibles entre ellas, más o menos. Pero claro, si lo llevamos al extremo si lo llevamos al confín del euskera, la intercomunicación ahí es más que difícil. Vamos, la comunicación, porque la comunicación es siempre entre dos partes o más. Así que esa solución salomónica no sirve cuando no hay un conocimiento por ambas partes, y la obligación de conocer se da solo con el castellano, no con el euskera, no con el catalán. Nadie tiene obligación en España, según la Constitución de la República y lo que teóricamente sobrevive de ella en la Constitución de 1978. Pero bueno, según la Constitución de la República, tiempos de la República, nadie tiene obligación de aprender catalán, ni de saber euskera, ni nada parecido. Con lo cual, si alguien en Cataluña o en el País Vasco solo quiere hablar catalán o solo quiere hablar euskera, por cierto, tendría gracia que alguien en Cataluña defendiera su derecho de hablar euskera. Es una lengua con privilegios y... ¿cómo se dice aquí en la...? Derechos, eso es. La Constitución de la República habla de derechos, que las leyes del Estado reconozcan
a las lenguas de las provincias o regiones. Sería curioso que alguien en Cataluña reivindicara el derecho del euskera, los derechos constitucionales o, bueno, posteriores a la Constitución, basados en la Constitución, que se concedieran al euskera, y quisiera que le contestaran en euskera. Bueno, no hay obligación de nadie de contestar, no hay obligación asumida por nadie de contestar en euskera o en catalán en ningún lugar, según la Constitución de la Segunda República. Con lo cual, en realidad, la solución salomónica se vierte en que alguien tiene que renunciar, como la madre que renuncia a su hijo, alguien tiene que renunciar a hablar su lengua. Y o se habla y se expresa todo en catalán o se expresa todo en castellano, siempre que no sea posible ese entreverado que exige el conocimiento de la lengua por ambas partes. Y cuando una de las personas renuncia a hablar su propia lengua y no sabe la otra, ahí llega la imposición lingüística, que es lo que se está dando ahora en Cataluña, en el País Vasco, lamentablemente también en las Baleares, en Valencia, en Galicia, en teoría gobernada por conservadores, pero que no, en teoría gobernada por neoconservadores, pero que en realidad son conservadores como los del siglo XIX, como ahora se verá por el estudio de González Ollé. Bueno, hasta aquí el texto constitucional. Y dice el artículo de Wikipedia: en los debates previos a la aprobación del texto, algunos diputados de la izquierda se hicieron eco de los postulados del centralismo liberal decimonónico. Centralismo liberal decimonónico. Está confundiendo lo que dice Ollé. Alguien ha resumido los dos artículos que tiene González Ollé sobre esto y lo ha hecho mal. La fuente es buena, pero la digestión es mala, es muy mala. En la creencia de que el desconocimiento del castellano por los obreros favorecía a las burguesías nacionalistas, las más interesadas en fomentar los idiomas vernáculos, es decir, que el interés por la defensa de las lenguas regionales es burgués, no obrero, sino burgués, el socialista del Partido Socialista Obrero Español, y un hombre de Francisco Largo Caballero, el socialista Antonio Fabra Rivas, defendió. Y aquí viene la cita, que también está sacada de González Ollé. Por lo que toca a la enseñanza, no ya del castellano, sino también en castellano, la República no puede hacer la menor concesión, so pena de faltar a uno de sus más sagrados deberes, especialmente por lo que se refiere a los trabajadores. Esta es la cita de Fabra Rivas. Más lejos fue el también diputado socialista Andrés Ovejero. Todos conocemos hoy día al profesor Félix Ovejero, y nos asombra cómo esta iterabilidad de la historia, esta repetición de la historia, porque al igual que Andrés Ovejero, Félix Ovejero también es un jacobino centralista que se niega a esta imposición de la lengua catalana, de la lengua regional, de la lengua de la burguesía, por razones más o menos obreristas, en todo caso por razones socialistas y por razones de izquierda jacobina. Así que todo se repite, incluso no en su contenido, sino también en su forma. Volvemos a tener un Ovejero jacobino, y ya lo tuvimos en la Segunda República, que era Andrés Ovejero. Dice el artículo de Wikipedia, pero ya aviso que esto está mal tomado de González Ollé y le va a atribuir una cita que no es suya. Pero bueno, adelanto esto para que no haya confusiones. Catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad de Madrid, quien sostenía... Bueno, aquí tengo una nota sobre Ovejero. Andrés Ovejero, hay que decir que no fue siempre del Partido Socialista Obrero Español, que empezó en el Partido Radical, pero vamos, era socialista del Partido Socialista Obrero Español desde mucho antes de las Cortes Constituyentes de la República, unos 20 años antes.
Pero este ovejero, en fin, no nos sirve para presentar las ideas de Fabra Ribas, porque lo que sostenía según Wikipedia no lo dice él. Quisiéramos un gobierno que prohibiese los juegos florales, que no permitiera la literatura regionalista y que acabara con todos los dialectos y todas las lenguas diferentes de la nacional. Bueno, esto no es de Andrés Ovejero, esto es un editorial que González Oller reconoce afín a las ideas de Miguel de Unamuno, en una revista en la que colaboraba Miguel de Unamuno, pero no se sabe el autor de esto, es un editorial. Un simpatizante de Unamuno, no digamos ya que pueda ser del propio Unamuno, no, ya sería mucho decir, pero digamos que es un editorial en la línea del pensamiento de Unamuno. Esto no es del Partido Socialista, esto no es de Andrés Ovejero. Bueno, pues todo esto es muy interesante, todo este jacobinismo del pasado que se repite hoy día, pero claro, está mal reseñado y hay que irse a la fuente original. Hay 2 artículos de González Oller que reproducen esta cita. El más completo, quizá, y el más meditado, porque el otro se ciñe al siglo XIX y al siglo XX. El otro es un recorrido tradicionalistas y progresistas. Este es el que voy a citar. Este es el texto de González Oller. Lo que pasa es que lo estoy tomando de su página en academia.edu, donde él mismo, el propio González Oller, que es un eximio investigador, ha subido sus propios textos, pero los ha subido en formato Word. Y parece ser que se han caído las notas, o bueno, yo no las veo, o no me las deja ver la versión. Es trágico el perder las notas en un artículo académico. Bueno, yo creo que estarán en el libro que ahora voy a citar, se podrán recuperar, pero bueno, en fin, da igual, esto es una presentación didáctica, esto es una presentación casi, sí, esto es un vídeo, esto es muy exotérico. Supongo que no costará nada tirar del hilo. A quien me escuche seguro que no encuentra difícil tirar del hilo, y esto puede ser desde luego de interés para el propio profesor Félix Ovejero, y que lo hagan ellos. Yo muestro al autor, yo ahora me limito a mostrar al autor. Dice González Oller: un mes antes de aprobarse la Constitución de 1931, en conformidad con la equiparación que vengo postulando. Bueno, me voy mejor a lo que dice antes, porque no deja de ser interesante. Bueno, adelanto que aunque no tengo la nota, al leer esto de un mes antes de aprobarse la Constitución de 1931, pues naturalmente me he ido al diario de sesiones de las Cortes, y no un mes antes, he estado viendo casi un año antes de la Constitución de 1931, y aunque hay muy jugosas intervenciones sobre el catalán, tanto de Ovejero como de Fabra Ribas, la cita que hace aquí González Oller no la he encontrado, porque no se pronunció en sede parlamentaria. Al igual que el discurso de José Ortega y Gasset sobre el error de la República, los textos más importantes contra los errores que estaba cometiendo la Segunda República se dijeron en conferencias, y esto que cita aquí González Oller lo dijo Fabra Ribas en una conferencia. También se expresaba así en artículos, artículos que eran reflejo a veces de lo que se había dicho ante los obreros, ante el público, ante los afiliados. Es un gravísimo error. Claro, estas intervenciones de Ortega y Gasset, Fabra Ribas, sobre los errores de la República, denuncian errores reales, pero es un error también por parte de Ortega y Gasset
de Fabra Ribas, no decir estas cosas en sede parlamentaria. Cierto es que son muy personales, que la disciplina de partido lo habría vetado y vedado, bueno, lo que sea. Pero si no se dicen las cosas donde hay que decirlas, no se puede esperar que los errores se enmienden, a no ser que estos autores consideren que tienen más peso y repercusión las intervenciones en un ateneo, en un hotel, en un café, en un restaurante, que en el Congreso de los Diputados o en las Cortes republicanas, lo cual es catastrófico. El pensar que un restaurante o un café son un amplificador mayor que las Cortes. Esto es un error de parlamentarios como Ortega y Gasset y Fabra Ribas. Decir las cosas verdaderamente importantes, verter sus textos fundamentales sobre el parlamentarismo fuera de la sede parlamentaria. Bueno, pues me voy un poco antes, porque al igual que la tesis de... Vamos, no es una tesis, lo demuestra bastante bien y es algo visible y bien sabido por quien sepa algo de historia. La tesis que demuestra González Oller es que hasta hace no muy poco, hasta un punto, hasta una inflexión muy determinada en el siglo XX, los conservadores estaban a favor de las lenguas regionales. Otro artículo que cita este texto y que voy a ver también empieza con una cita de Menéndez y Pelayo diciéndole a Narciso Oller, por cierto, es González Oller el autor de este artículo, pero evidentemente no tiene que ver con el novelista Narciso Oller, porque Oller es la manera de pronunciarlo, es una transcripción fiel a la manera de pronunciarlo en Barcelona con la R muda, y Narciso Oller tiene esa R, aunque en catalán naturalmente se pronuncie sin ella. Bueno, pues cuando el progresista Benito Pérez Galdós le decía a Narciso Oller que era tonto escribir en catalán, Menéndez y Pelayo le decía: esto es muy pintoresco, con expresiones tan pintorescas, yo le pido todo lo contrario que mis amigos, siga escribiendo en catalán. El conservador Menéndez y Pelayo le pide a Oller que siga escribiendo en catalán, en tanto que los progresistas como Pérez Galdós dicen que eso es una tontería. Bueno, aquí se da el ejemplo preclaro de conservadurismo, que es Vázquez de Mella, que como conservador está a favor de las lenguas regionales, en tanto que todo el progresismo, la izquierda y el socialismo están en contra de las lenguas vernáculas porque perjudican al obrero, en tanto que las lenguas regionales, el catalán, el vasco, etcétera, favorecen la predicación al pueblo y el aislamiento, y como decían los jacobinos, los jacobinos decían directamente que el vasco habla, la lengua euskera, el vasco habla, el fanatismo habla vasco, eso es, el fanatismo habla vasco. Hay cierta vehicularización de la lengua, cierto uso táctico de la lengua por parte de los curas para mantener al pueblo debajo de su voluntad, exactamente como hacían los jesuitas en las reducciones, enseñándoles solo latín y solo la lengua vernácula, solo la lengua indígena, quedan por supuesto a merced del padre. El que manda allí es el padre, no el rey, no el Estado, mandan los curas. Bueno, pues hace muy bien y sintetiza mejor en este segundo artículo, porque en el otro había una distancia entre Vázquez de Mella y Fabra Ribas. Aquí está todo muy bien resumido. Está hablando Vázquez de Mella. Bueno, leo más de Vázquez de Mella. Leo todo lo que aquí está. Como contrapunto de Unamuno en la confrontación propuesta, juzgo aleccionador presentar la opinión de Vázquez de Mella. En 1918 pronuncia un discurso en defensa del regionalismo, cuestión clave
de su doctrina política, que en esta ocasión, como en otras, distingue cuidadosamente del separatismo, objeto, el último, de vivo rechazo por su parte. Claro, esto es un error